En una tierra desgarrada por la idolatría y la corrupción, en medio de un reino en decadencia, surgió un hombre destinado a marcar la historia de Judá: Ezequías, rey de Jerusalén. No necesitaba inscripciones ni crónicas para que su impacto se sintiera. Su vida hablaba más alto que las hazañas de muchos de sus predecesores. En el siglo VIII a.C., Ezequías brilló como un faro de fidelidad, desafiando las costumbres idólatras de su pueblo y renovando la fe en el Dios de Israel, incluso en medio de grandes amenazas. Su papel en el plan divino era innegable. La profecía que Isaías transmitió sobre su reinado y la promesa de protección divina resonaban en el corazón de todos, quienes veían en Ezequías a un líder elegido para guiar a Judá hacia la redención. Pero fue en el momento de mayor peligro, cuando el poderoso ejército asirio parecía invencible, que un misterioso ángel apareció en el campamento enemigo, transformando una noche de terror en una victoria inesperada y desconcertante. ¿Qué ocurrió en esa noche? ¿Y quién era este enigmático mensajero? En medio de una época oscura para el reino de Judá, llena de idolatría, corrupción y decadencia espiritual, Ezequías sube al trono como un líder inesperado. Heredero de un reino debilitado por las decisiones de su padre, el rey Acaz, Ezequías enfrenta el desafío de gobernar un pueblo dividido y desorientado en su fe. El caos y la influencia de cultos paganos habían alejado a Judá del Dios de Israel, dejando al pueblo en un estado de confusión y vulnerabilidad. Sin embargo, Ezequías no es como sus predecesores. Desde el inicio de su reinado, destaca por su ferviente deseo de restablecer el honor de Dios en Judá. Su dedicación no solo lo separa de otros reyes, sino que despierta una expectativa de cambio y redención para su pueblo. Guiado por una fe firme y un compromiso genuino con la ley de Dios, Ezequías se propone reformar la adoración y erradicar las prácticas que alejan al pueblo de su Creador. Esta determinación lo convierte en un líder diferente y audaz, dispuesto a enfrentar los desafíos que su misión implica. Con esta base, el reinado de Ezequías promete ser un tiempo de transformación, un periodo en el que su fe y sus decisiones pondrán a prueba su liderazgo y definirán su legado. Desde el inicio de su reinado, Ezequías toma medidas radicales para purificar la fe en Judá, enfrentándose directamente a las prácticas idolátricas que habían echado raíces profundas en el corazón de su pueblo. Su primera y más audaz acción es la destrucción de los altares idolátricos y los lugares altos de adoración pagana, donde se rendía culto a deidades extranjeras en abierta rebeldía contra el Dios de Israel. Estos altares y estatuas habían sido un símbolo de devoción para muchas personas en Judá, y derribarlos era una decisión que generaba resistencia entre los que se aferraban a estas tradiciones. Ezequías, sin embargo, no cede ante las presiones. Su valentía y determinación quedan patentes al enfrentar estas costumbres y tradiciones arraigadas, desafiando al pueblo a dejar atrás sus antiguos ídolos y redirigir su adoración al Dios único. Al romper las piedras sagradas y destruir las imágenes de deidades paganas, Ezequías envía un mensaje claro: en su reino, solo Dios será adorado. Pero sus reformas no terminan ahí. Ezequías da un paso más allá y emprende la restauración del templo de Jerusalén, el lugar sagrado que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Con una devoción inquebrantable, purifica y repara el templo, devolviéndole su antigua gloria y renovando el lugar donde el pueblo de Judá podría reunirse para honrar a Dios en un espacio sagrado. Este acto de restauración no es solo una renovación física, sino un testimonio del compromiso de Ezequías con la supremacía de Dios
sobre cualquier poder terrenal. Al devolver el templo a su propósito original, Ezequías reafirma que su misión trasciende lo temporal y conecta al pueblo con lo divino, con una adoración que va más allá de las meras costumbres. Esta serie de reformas muestra el espíritu de transformación que Ezequías trae a Judá, preparándolo para una era de renovación espiritual que reorienta su fe y establece una conexión emocional y profunda entre el pueblo y su Creador. En su misión por restaurar la fe en Judá, Ezequías encuentra un apoyo invaluable en el profeta Isaías, quien se convierte en su guía espiritual y mentor. Isaías, un hombre respetado y profundamente conectado con Dios, aporta una claridad profética que ayuda a Ezequías a navegar los desafíos y momentos de incertidumbre que su reinado enfrenta. Isaías no solo interpreta la voluntad de Dios, sino que también ofrece una perspectiva divina que refuerza la fe de Ezequías y le permite tomar decisiones con confianza y discernimiento. El profeta se convierte en una fuente constante de esperanza en momentos de angustia. En medio de las amenazas de invasión y las pruebas políticas y espirituales, Isaías mantiene su rol como un pilar de fortaleza para Ezequías. Su presencia brinda al rey la certeza de que no está solo en sus esfuerzos y que Dios está obrando a su lado. Los mensajes de Isaías recuerdan a Ezequías que, aunque el camino sea difícil, Dios permanece fiel a su pueblo y a aquellos que lo buscan de corazón. Además de sus palabras de aliento, Isaías también comunica advertencias divinas y profecías de juicio, generando una atmósfera de tensión frente a la vulnerabilidad de Judá y el poder de sus enemigos. Sus profecías reflejan tanto el apoyo de Dios como el llamado a no desviar la mirada de su guía. Las palabras de Isaías a menudo desafían a Ezequías a permanecer firme en su fe, aun cuando las fuerzas de Asiria parecen invencibles y la tentación de buscar alianzas políticas aumenta. La relación entre el rey y el profeta subraya la importancia de la fe en Dios y el papel de la guía espiritual en momentos de crisis. Con la ayuda de Isaías, Ezequías logra fortalecer su confianza y recordar que su dependencia no debe estar en las estrategias humanas, sino en la fidelidad de Dios. A través de este vínculo, el liderazgo de Ezequías se consolida, mientras la figura de Isaías permanece como símbolo de la dirección divina que sostiene a Judá en medio de su lucha por sobrevivir y prosperar. La paz en el reinado de Ezequías se ve gravemente amenazada cuando Senaquerib, el poderoso rey de Asiria, comienza a conquistar ciudades fortificadas de Judá. Con una fuerza militar abrumadora, los asirios se acercan a Jerusalén, dejando un rastro de destrucción a su paso y sembrando el miedo en el pueblo de Judá. Esta invasión no solo representa una amenaza física, sino también una prueba de fe para Ezequías, quien debe decidir si confía en Dios para la defensa de su reino o recurre a soluciones políticas y militares. Mientras las fuerzas de Asiria avanzan, Ezequías se encuentra ante una encrucijada política, una posible alianza con Egipto. Este dilema es complejo, ya que una alianza podría ofrecerle recursos y respaldo militar contra Senaquerib. Sin embargo, al mismo tiempo, esta opción podría interpretarse como una falta de confianza en Dios. Durante años, los profetas han advertido a Israel y Judá sobre la dependencia en poderes extranjeros, resaltando que la protección de Dios es suficiente para su pueblo. La decisión de Ezequías revela la tensión entre la estrategia humana y la fe en Dios. Si bien la alianza con Egipto parece una solución lógica y práctica, representa un riesgo espiritual, ya que implica una desviación de la total dependencia en Dios. Ezequías debe considerar no solo las consecuencias políticas, sino también el impacto espiritual que una alianza con Egipto
podría tener sobre su reino y su relación con Dios. Finalmente, la situación coloca a Ezequías en una posición vulnerable, donde su liderazgo y su fe son puestos a prueba como nunca antes. Con el ejército de Asiria en las puertas de Jerusalén y el peso de su decisión sobre él, Ezequías deberá encontrar una respuesta que equilibre sus responsabilidades como líder y su confianza en el poder divino. Esta prueba crucial sienta las bases para el desenlace de la historia, en la que Ezequías descubrirá si su fe en Dios será suficiente para vencer una amenaza aparentemente imparable. Acorralado por la amenaza inminente de Asiria y enfrentando una desesperación palpable entre su pueblo, Ezequías se encuentra en un punto decisivo. Sin la fortaleza militar para resistir a Sennacherib y sabiendo que una alianza con Egipto traería consecuencias espirituales y políticas, Ezequías decide hacer lo único que sabe que puede cambiarlo todo. Vuelve su corazón a Dios en oración. En un acto de humildad y dependencia total, Ezequías entra en el templo y se postra ante Dios, suplicando por la salvación de Jerusalén y la protección de su pueblo. En su oración, Ezequías reconoce la soberanía de Dios sobre todos los reinos y su poder absoluto sobre cualquier fuerza terrenal. Con sinceridad y fe, pide a Dios que muestre su gloria y protección, no solo para salvar a su gente, sino para demostrar a todas las naciones que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Este acto de oración en medio de la crisis se convierte en un momento decisivo que reafirma la fe de Ezequías y muestra su disposición a confiar en Dios en lugar de en recursos humanos o alianzas políticas. En lugar de buscar una salida por medios militares o diplomáticos, Ezequías se rinde completamente a la voluntad divina, creyendo que solo Dios tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Su oración no es una muestra de debilidad, sino de una fortaleza espiritual que inspira a su pueblo y honra su fe en Dios. La respuesta de Dios a la oración de Ezequías se convertirá en una muestra espectacular de su poder y su fidelidad hacia aquellos que confían en Él. Este momento de oración no solo prepara el terreno para la victoria, sino que también representa una lección de devoción y dependencia en Dios. La fe de Ezequías, en medio de la presión y el peligro, se vuelve un ejemplo de cómo la confianza en el poder divino puede llevar a una intervención milagrosa. A través de su oración, Ezequías reafirma que en la fidelidad a Dios se encuentra la verdadera fortaleza, estableciendo así el clímax de su relación con Él y la clave para la victoria que está por venir. Permíteme hacer una breve pausa para invitarte a suscribirte a esta maravillosa comunidad. Muy bien, continuemos con el video. Mientras el ejército asirio se mantiene firme a las puertas de Jerusalén, el ambiente está cargado de tensión y temor. Las probabilidades parecen insuperables y, aunque Ezequías ha mostrado una fe inquebrantable, la ciudad permanece expectante ante la posibilidad de una invasión que podría significar el fin de Judá. En medio de esta atmósfera de desesperación y espera, surge una misteriosa promesa de intervención divina. Se habla de un ángel, una figura enigmática que, según las profecías, podría cambiar el curso de los acontecimientos de una forma que nadie espera. Los rumores de esta intervención sobrenatural se extienden entre el pueblo, pero el cómo y el cuándo de la aparición de este ángel permanecen en secreto. Los habitantes de Jerusalén, conscientes de que sus fuerzas son insuficientes frente al poderoso ejército asirio, encuentran en este misterio una tenue esperanza. Ezequías mismo, fortalecido por su oración y confiado en la fidelidad de Dios, comienza a creer que la respuesta divina será más extraordinaria de lo que él o su pueblo pueden comprender.
Este elemento de misterio genera una intriga latente, y a medida que el ejército asirio se asienta y espera, la incertidumbre y la expectativa se acumulan. Nadie sabe exactamente cómo será esta intervención celestial, pero la posibilidad de que un ángel de Dios actúe a favor de Jerusalén mantiene la esperanza viva en medio de la amenaza. El conflicto entre Judá y el imponente ejército de Asiria alcanza su punto más crítico cuando Sennacherib, el rey asirio, se aproxima a Jerusalén con un ejército prácticamente invencible. Para el pueblo de Judá, la situación parece sin esperanza. Un poderío militar abrumador está a las puertas de su ciudad, listo para devastarla. La estrategia y los recursos humanos de Ezequías no bastan para salvar a Jerusalén, y en medio de la incertidumbre, el rey se vuelve completamente a Dios en oración, pidiendo un milagro para su pueblo. Es entonces, en el momento de mayor peligro y desesperación, cuando ocurre lo inesperado. Durante la noche, mientras el ejército asirio acampa en las cercanías de Jerusalén, un ángel de Dios desciende y elimina a 185.000 soldados de Asiria en un solo acto de poder. Este desenlace, completamente inexplicable para los estándares humanos, transforma una noche de terror en una victoria increíble. El ángel actúa en silencio y de forma decisiva, resolviendo el conflicto de una manera milagrosa y dejando en evidencia la fidelidad de Dios hacia Ezequías y el pueblo de Judá. La noticia de la intervención divina se extiende rápidamente entre el pueblo y genera un impacto profundo. Para los habitantes de Jerusalén, este acto de Dios refuerza su confianza y respeto hacia Él, demostrando que ningún enemigo, por más poderoso que sea, puede prevalecer contra el poder del Dios de Israel. La fe de Ezequías y su oración sincera se ven recompensadas de manera espectacular, y el pueblo se une en asombro y gratitud ante la evidente mano protectora de Dios sobre ellos. Para los asirios, en cambio, el efecto es devastador. Sennacherib, quien había desafiado la fe de Ezequías y subestimado el poder de su Dios, queda obligado a retirarse, llevando consigo una humillación que nunca podrá superar. El temor y la confusión invaden a los pocos soldados que restan, y el fracaso ante Jerusalén se convierte en un estigma para el reino de Asiria. Poco después de la victoria contra Asiria, Ezequías se enfrenta a una prueba inesperada, pero esta vez no es un ejército extranjero el que amenaza su vida, sino una grave enfermedad que lo deja debilitado y al borde de la muerte. En este momento de vulnerabilidad, el profeta Isaías le trae un mensaje desgarrador. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. La noticia golpea a Ezequías con fuerza. Aún joven y lleno de planes para su pueblo, siente que su misión en Judá no ha terminado. En medio de su dolor y desesperación, Ezequías hace lo único que sabe hacer cuando ya no queda esperanza en el horizonte. Vuelve su rostro hacia la pared y clama a Dios con un corazón sincero. Llora ante Él y le recuerda su fidelidad y devoción. Es una súplica profunda, un ruego desde lo más íntimo de su alma para que Dios le permita vivir y continuar su obra. En este momento de honestidad y dependencia total, Ezequías pone en manos de Dios su futuro, sin reservas. La respuesta de Dios no se hace esperar. Isaías, que apenas se ha retirado, recibe una nueva palabra de parte de Dios y vuelve para anunciar que el Señor ha escuchado la oración de Ezequías y le concederá 15 años más de vida. Esta extensión de su vida es un acto de misericordia divina y una confirmación de la relación cercana que Ezequías ha cultivado con Dios. Además, como señal de esta promesa, Dios realiza un milagro extraordinario. Hace retroceder la sombra en el reloj de sol,
una señal imposible que evidencia su control absoluto sobre la vida y el tiempo. Este episodio en la vida de Ezequías no solo fortalece su fe, sino que también profundiza su relación espiritual con Dios, mostrándole que su vida y misión están completamente bajo el cuidado divino. La curación de Ezequías es un recordatorio de que, para Dios, nada es imposible, y que la súplica sincera de un corazón devoto tiene el poder de cambiar el destino. Tras la intervención divina en Jerusalén, Sennacherib, el temido rey de Asiria, regresa a su tierra en una humillante derrota. Su ejército, alguna vez temido y casi imparable, ha sido diezmado sin que él siquiera entienda cómo sucedió. La intervención del ángel de Dios, que acabó con 185.000 soldados asirios en una sola noche, deja a Sennacherib sin opciones y con el peso de una humillación que aún no puede comprender. Regresa a Asiria con la imagen de un rey invencible desmoronada y su poder militar reducido a cenizas. Al regresar a Nínive, la capital de su imperio, Sennacherib intenta continuar con su vida y sus responsabilidades como rey. Sin embargo, la derrota en Jerusalén marca un antes y un después. En su propio templo, mientras rinde culto a Nisroch, el dios de su nación, ocurre lo inesperado. Sennacherib es asesinado por sus propios hijos, quienes lo atacan en el mismo lugar donde buscaba protección y sentido. La escena es reveladora. El rey asirio, quien había desafiado al Dios de Israel y se había burlado de la fe de Ezequías, encuentra su fin a manos de aquellos más cercanos a él y dentro del templo de su propio Dios. Este desenlace destaca la impotencia de sus creencias y la fragilidad de sus ídolos, que no pueden salvarlo ni protegerlo en su hora de mayor necesidad. Es un final irónico y poderoso que resalta la supremacía del Dios de Israel, quien no solo defendió a Jerusalén, sino que también demostró la futilidad de adorar a otros dioses. La muerte de Sennacherib simboliza la caída de la arrogancia humana ante la verdadera divinidad y deja una lección para todas las naciones que, como él, desafían a Dios. Es una conclusión trágica para un rey que creía controlar el destino de los pueblos y que ahora queda como un ejemplo de la justicia divina y de la superioridad del Dios de Israel sobre todos los poderes terrenales y sus falsas deidades. El reinado de Ezequías dejó una marca profunda en la historia de Judá, no solo por su éxito en proteger al pueblo frente a una de las amenazas más graves, sino también por la transformación espiritual que promovió en su tiempo. A través de su valentía, su devoción y su obediencia a Dios, Ezequías se distinguió como un rey, cuya fe inquebrantable impactó a generaciones. Su esfuerzo por restaurar la verdadera adoración y erradicar la idolatría se convirtió en un ejemplo duradero de lo que significa servir a Dios de corazón, un legado de fidelidad que resonó en la memoria colectiva de Judá mucho después de su muerte. Su historia también inspiró a futuros reyes, profetas y creyentes, quienes vieron en él una prueba de que la confianza en Dios puede superar cualquier dificultad. Ezequías demostró que, cuando se actúa con fe y determinación, Dios responde con poder y protección. Esta lección alentó a los habitantes de Judá a permanecer fieles en tiempos de crisis, recordándoles que la devoción sincera no es solo un acto de piedad personal, sino un fundamento de fortaleza nacional y espiritual. El legado de Ezequías es, en última instancia, una invitación a vivir con una fe activa, confiando en la providencia divina, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. A través de su ejemplo, Ezequías dejó una huella que inspira a emular su fe, su compromiso y su valentía, dejando un legado espiritual que perdura en la historia
y en los corazones de quienes buscan el apoyo y la protección de Dios en sus propias vidas. Espero que te haya gustado el video, dale like y una vez más quiero invitarte a suscribirte a esta maravillosa comunidad. Muchas gracias.